100% fibra óptica hasta tu hogar. Ahora más del doble de velocidad y sin costo adicional. Tenemos un plan perfecto para ti. Contrata hoy y obtén tu instalación totalmente gratis. 099 49 57 928. Miltel es internet. Sublim 20, publicidad y sublimación. Si estás buscando la mejor forma de llegar a tus clientes, entonces elige hacerlo con Sublim 20. Podemos ayudarte con pancartas, gigantografías, etiquetas, banners publicitarios, impresión y rotulación de letreros en lona, letreros luminosos y corpóreos con luz LED, soluciones rápidas para tu publicidad impresa corporativa, como volantes, tarjetas de presentación, vinil adhesivo y microperforado para resaltar la imagen de tu negocio. Ofrecemos para ti servicios de sublimación en nuestra variedad de productos, como jarros, camisetas, gorras, esferos, llaveros y mucho más. Además, innovamos para ti con el servicio de corte y grabado láser en diferentes materiales. Búscanos en las redes sociales como Sublim 20 o puedes contactarte con nosotros a los números 096 055 2622 y al 096 148 92 53. Estamos ubicados en Amaluza, Cantón Espíndola, barrio Pueblo Nuevo, entre Miltel y Farmacia Salud y Vida. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. ¡Te esperamos! Muy buenas noches, saludos cordiales. Esto es N21 Informativo en Infórmate Espíndola, conociendo a los candidatos que aspiran a llegar a los puestos de elección popular para el próximo proceso electoral del 5 de febrero. En esta noche nos acompaña la ingeniera Sonia Jiménez. Ella es candidata por Centro Democrático, lista 1, y quien aspira a la reelección para la alcaldía de Espíndola. Muy buenas noches, ingeniera, un gusto saludarle. Muy buenas noches, qué gusto, David. Gracias por permitirnos este espacio para poder conversar con ustedes y, por supuesto, con la ciudadanía que ve este medio de comunicación. Bueno, presentarme, creo que la mayoría de espindolenses me conoce. Mi nombre es Sonia Jiménez, soy oriunda de la parroquia Jimbura del barrio El Yeso, bueno, una de las parroquias del sur del Ecuador, pero que del sur del Ecuador, de Espíndola y, por supuesto, de la provincia de Loja. Pero que sin embargo, pese a ser de este rinconcito que muchas veces le llamamos, ¿no? Nos sentimos sumamente orgullosos, afortunados de ser de esta tierra, al igual que todos los espindolenses, de ser parte de esta tierra, de esta tierra que le llamamos la Orquídea del Sur. Bueno, para empezar este proceso, este espacio informativo, para que la ciudadanía conozca a sus candidatos, conozca sus propuestas y tome la mejor elección. Creo que eso es lo más importante en este proceso democrático. Este está diseñado de la siguiente manera. Tendremos un segmento donde el candidato va a exponer sus propuestas, su plan de trabajo de 20 minutos. 2 preguntas, una que está relacionada al financiamiento de las propuestas que existen y una segunda de su posición como candidato y como movimiento frente a la consulta popular convocada por el gobierno y las palabras finales de la candidata.
En este momento también vamos a realizar una sección a solicitud de la señora ingeniera por tratar dos asuntos puntuales que me parece que desea tratar sobre la situación en Spindle y de la campaña como se ha dado. Entonces, ingeniera, para empezar con el proceso, tiene 20 minutos para exponer sus propuestas y plan de trabajo. Bueno, yo creo que en este caso, el hecho de estar en las funciones, estar al frente de la institución municipal, y siempre me caracterizo, David, por agradecer a los ciudadanos, a los espindolenses que hace 4 años me brindaron esa valiosa oportunidad para estar al frente de esta institución como es el municipio de Espíndola. Y por supuesto, ello nos ha permitido impulsar importantes trabajos, importantes obras a lo largo y ancho del Cantón Espíndola, sin desconocer, por supuesto, y siempre lo digo, que falta muchísimo por hacer, que las necesidades definitivamente son interminables, si cabe el término. Y para hablar de mi plan de trabajo, creo que es necesario, David, un poco hacer hincapié a lo que se ha hecho, y lo voy a tratar de hacer por ejes para que la ciudadanía, para que quienes ven este medio de comunicación puedan ilustrarse de la mejor manera. Y voy a empezar por lo que tiene que ver con agua potable y también hacer hincapié, creo, y estimo conveniente definitivamente, aducir el hecho de la pandemia, que si bien yo a veces digo, para los adversarios, pues aducen, ¿no?, de que la pandemia provocó que nos aumentaran los recursos, cosa que no fue así, cosa que fue todo lo contrario, nos redujeron los recursos. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar del tiempo del encierro, David, hemos tratado de administrar responsablemente estos recursos, hemos tratado de llegar a lugares sumamente lejanos, pero que también son seres humanos, yo digo, también merecen que la obra llegue a esos barrios alejados, que probablemente también son pocas familias, pero que en igual sentido hemos tratado de hacerlo. En ese sentido voy a referirme primeramente a lo que tiene que ver con agua potable, David. Hemos impulsado importantes proyectos, entre ellos, por ejemplo, el sistema de agua potable de Jimbura, que beneficia a 10 barrios de esta parroquia, excepto el barrio Sanambay, que el presupuesto sobrepasa el $1.000.000 y que por supuesto en este momento se está haciendo ya las pruebas correspondientes para ponerlo en funcionamiento. Es un proyecto bastante grande, también que por la misma magnitud demanda de un tiempo considerable su ejecución. Por otro lado, en agua mismo hemos ejecutado el sistema de agua Tingo-Tundurama, y siempre lo digo y me llevo la satisfacción de que esas familias o los habitantes de estos barrios ya no estén tomando el agua del canal o de la acequia, que hoy estén tomando un agua limpia, un agua pura. En agua potable también hemos puesto en funcionamiento, por supuesto, en la medida que ha sido posible, el sistema regional de agua de Bellavista, un sistema que sí, lo digo con toda frontalidad, sin el ánimo de atacar a nadie, pero sí estuvo mal construido, y dicho sea de paso, dejaron una deuda bastante abultada, de alrededor de $700.000. Nosotros pusimos a funcionar ese sistema en la medida de lo posible, porque no va a funcionar correctamente, lo hemos conversado con la ciudadanía, pero también estamos honrando esa deuda, y casi lo que se adeuda a la fecha es sumamente poco. De 700.000, tan solo adeudamos $150.000 a esta fecha, en este momento. En agua mismo estamos en la actualidad construyendo junto a la comunidad, con la mano de obra de la comunidad. Nosotros como municipio contribuimos con los materiales, y creo que eso hay que decirlo con claridad, la conducción del sistema de agua de consumo humano en los barrios Castillo Alto y Castillo Bajo. También en agua hemos aportado para mejorar las condiciones del servicio del barrio Tambillo, por ejemplo, del Pindo, de Limonal, de la parroquia 27 de abril. Un poco, como le decía David, o como te decía David, es necesario decir lo que se ha hecho, y ahora sí voy a decir lo que aspiramos a hacer, lo que anhelamos hacer o lo que proponemos hacer. Realmente siempre trato de ofrecer lo que voy a cumplir. No
lo que no voy a cumplir únicamente por a lo mejor arrancar el voto de las personas. En agua tengo previsto realizar, y lo tengo incluso presentado al proyecto, a los estudios en el Banco de Desarrollo, es el sistema de agua de los barrios que beneficia a los barrios Guacupamba, Cofradía. Está en revisión, los técnicos del Banco de Desarrollo están haciendo las revisiones correspondientes. Anhelo pronto y no, que no, incluso ya no es una oferta de campaña, sino más bien un proyecto que viene en curso, se viene haciendo la gestión correspondiente. Anhelamos obtener pronto ese financiamiento y que dicho sea de paso, también tenemos capacidad de endeudamiento. Tener capacidad de endeudamiento también significa que se ha administrado responsablemente las finanzas para tener esa capacidad de endeudamiento en el Banco de Desarrollo. En agua mismo tengo previsto impulsar el proyecto de agua potable para los barrios Tiupamba, Llano, Faical. Son 3 comunidades continuas que también adolecen mucho o que el sistema con el cual cuentan en la actualidad está sumamente deteriorado. En el caso de Faical, por ejemplo, llevan de una pequeña vertiente que tienen constantes problemas. Y para mí, el agua sí es definitivamente elemental. Creo que es bien llamada necesidad básica. Tenemos que avanzar en la provisión de ese servicio elemental y básico. En agua mismo anhelo y propongo o he planificado, porque yo creo que antes que proponer es planificar definitivamente, construir también un sistema en lo que es Sanambay, en el barrio Sanambay, que es la comunidad que se queda fuera de este proyecto regional de agua potable de la parroquia Jimbura, del que te hablaba anteriormente, David. Entonces, esta comunidad también no cuenta con el servicio aún de agua potable, así como también la parroquia 27 de abril, y creo que hace 1 año y medio nosotros veíamos en los medios de comunicación la problemática que definitivamente presentaba ese sistema de agua potable, que tampoco tiene muchos años de construida, tiene alrededor de 15 años, sin embargo, también ha tenido sus defectos, que a la actualidad da serios problemas, serios inconvenientes en la provisión del líquido vital, del agua a los habitantes de la parroquia 27 de abril. Y finalmente, en agua, lo que también anhelamos hacer, existen ya los estudios y enhorabuena, eso es bueno, lo que es para la parroquia El Airo. Creo que eso es nuestra propuesta en lo que tiene que ver con agua potable. Conocemos plenamente los sectores que están más desprovistos de esa necesidad básica, y vamos a trabajar en aquello, en estos proyectos. También sectores o barrios, comunidades pequeñas, desde luego, David, como por ejemplo Guarango, que también tiene esta seria necesidad. Y además de ello, creo que yo siempre lo digo, a más de lo que proponemos o de lo que lo anunciamos cuando nos subimos a un escenario, es también escuchar esas necesidades cuando te llega la comisión de las diferentes comunidades, también tratar de caminar en atención a esos pedidos, de alguna manera en función también de lo que los recursos económicos te lo permiten. Creo que un poco hablaba, ¿no?, de lo que tiene que ver con agua potable. Voy a hablar de otro eje fundamental también, por supuesto, y no se diga en Espíndola, que es uno de los cantones más grandes geográficamente, definitivamente. Las vías rurales, que dicho sea de paso no es nuestra competencia, pero jamás por no ser nuestra competencia, David, nosotros nos hemos lavado las manos y hemos dicho no lo vamos a hacer. No, creo que las comunidades a las que hemos podido servir, a las que hemos podido llegar con una vía, dan fe de ello, que nosotros hemos aperturado bastantes vías rurales. Y voy a mencionar brevemente, por el tiempo también, la vía Pasaje, por ejemplo, una comunidad del barrio, de la parroquia, Bellavista, que son alrededor de 12 familias que llegamos nosotros ahí con la vía en un convenio con la Junta Parroquial, la vía Yamacanchi,
al Playón, la vía Sopoto Alto. Aquí en Amaluza, David, aperturamos la vía desde Cofradía hasta Los Tanques, que también los habitantes de ahí mismo siempre lo han mencionado. Hemos venido pidiendo por años esta vía y en esta administración la atendimos. Aperturamos también aquí en la parroquia Santa Teresita una vía que va desde Santa Teresita precisamente hasta la Laguna Sochas, y creo que esa es una forma también de caminar, no solo en dar accesibilidad al agricultor, al campesino, sino también de dar accesibilidad a esos atractivos turísticos. La vía que mencionaba hasta en la parte de la cofradía nos acerca totalmente a la cascada de la cofradía, que es un hermoso atractivo turístico que tiene Espíndola, como también la de acá de Santa Teresita nos acerca, por supuesto, a esta laguna Sochas, que también es un anhelo, es un sueño de los habitantes de ahí de Santa Teresita de impulsar el turismo en esta laguna o a través de este atractivo turístico natural, por supuesto, como es la laguna Sochas. Más vías que hemos aperturado en el Ingenio, también unas vías que siempre lo dicen los habitantes, muy ofrecidas, lo que tiene que ver desde Conzaguana a San Francisco, la vía Algodonal Alto, la vía Algodonal Granadil, y seguimos aperturando más vías y por supuesto ahí también mi propuesta, mi planificación para trabajar en estos próximos años y por supuesto Espíndola, los espindolenses, ustedes quienes nos ven, nos dan esa oportunidad de continuar al frente de esta institución. En Yunguilla, por ejemplo, necesitan también un tramito de vía. Hemos mantenido los acercamientos porque siempre hay que ir respetuosamente con los dueños de los terrenos para que nos den esa apertura, porque siempre una carretera, una vía, tiene de alguna manera o genera ciertos daños. Entonces siempre mantenimos estas reuniones previas y lo decía que en Yunguilla hace falta ahí un tramo de vía. En la Tejería, por ejemplo, en la parroquia El Airo, un sector que también impulsamos ahí algunas obras. Estamos ya ahí con la maquinaria, pero no hemos iniciado todavía esta apertura, pero tenemos que hacerla y bueno, ya no en la próxima administración, pero sí hablo un poco de lo que aspiramos a hacer. Aquí en la cofradía, en Huacupamba, también los habitantes de ese sector también anhelan la apertura de la vía desde Huacupamba que conduce hacia la laguna Yacuri, hasta donde, por supuesto, el Ministerio del Ambiente, quienes cuidan o resguardan el Parque Nacional Yacuri, nos lo pueda permitir. En otros sectores, en Charama, por ejemplo, también desde la escuelita de Charama hasta la laguna, que llamamos un sector, también hay unas familias aún desprovistas de esta también necesidad básica, yo creo que una vía, porque una vía definitivamente mejora la calidad de vida de las familias. Yo a veces soy tan cruda, si cabe el término en hablarlo, no es lo mismo sacar un enfermo en el campo, toca sacarlo si no se cuenta con una vía, toca sacarlo en una cobija y un palo, lo que habiendo una vía pues se lo puede hacer en un carrito, en un vehículo. Creo que esas son las bondades definitivamente de las vías. Pero también más allá de que nosotros hemos aperturado estas vías, necesitan esa otra tarea. Yo digo que tras de la apertura de una vía, no es que ya con eso está todo hecho, sino queda esa siguiente tarea de darles el mantenimiento correspondiente. Yo es ahí cuando digo, qué bueno que fuera, que nosotros ya nos encargamos de esa tarea que no nos corresponde de aperturar estas vías y también gracias a que, a pesar de todo, nosotros en este invierno pasado, que fue por cierto bastante agresivo, compramos una maquinaria nueva que nos ha permitido avanzar enormemente precisamente en estas vías que te mencionaba David, pero como lo decía, queda esa tarea de mantenerlas, de colocar las alcantarillas, tuberías en vertientes más pequeñas, el lastrado, para que estas vías definitivamente no solo sean de verano, sino también de invierno. Como te digo, qué importante que definitivamente no solo
nosotros hacemos la apertura, pero estuviera ahí la prefectura para darles el mantenimiento correspondiente. Yo muchas veces veo en las redes sociales que todo lo que tiene que ver con vialidad, sea urbana o rural, el cuestionamiento es al municipio. Y probablemente asumo yo, que se desconoce de quién es la competencia. Pero como lo he dicho, a pesar de no ser de nuestra competencia, nosotros lo hemos asumido definitivamente, nos hemos ocupado de una forma amplia en esta competencia de la vialidad rural y lo seguiremos haciendo. Y dentro de ello también mi propuesta es, y lo voy a hacer y creo que hay que hacerlo pronto, reforzar o fortalecer el equipo caminero que ya disponemos. Hay que comprar de forma inmediata, por ejemplo, otra niveladora, otro rodillo, más volquetes, una frontal o una cargadora, como querramos llamarle. Entonces, son máquinas que necesitamos de forma urgente comprarlas para reforzar el equipo caminero y avanzar en el mantenimiento de estas vías. Y también, por supuesto, como siempre, hacerlo en conjunto con las juntas parroquiales, con el gobierno provincial, que es el competente del mantenimiento de las vías rurales. Pero no estaremos nosotros para lavarnos las manos, sino para ayudar, como siempre lo hemos hecho. ¿Qué otro tema, David? Y creo no quiero dejar también de abordarlo, es lo que tiene que ver con el deporte. El deporte, yo siempre lo digo, que es una de las buenas actividades que a veces nos aleja de los vicios, ¿no? Y hemos construido alrededor de 17 canchas deportivas entre reconstrucciones, de pronto canchas de ecuavoli que son un poco más pequeñas y por supuesto las canchas completas de indoor, ¿no? Son alrededor de 17. Sin embargo, el haber hecho esto no significa que ya no hay necesidad. Conozco claramente como las comunidades que aún adolecen de esta necesidad o carecen de esta necesidad. El Pasaje también, por ejemplo, un barrio donde, te decía, nosotros aperturamos la vía, pero necesitan una cancha deportiva, no la tienen, los niños que ahí viven no la tienen. El barrio Guarinja de la parroquia Jimbura, necesitamos reconstruir, por ejemplo, la cancha también de Sucupa, la cancha de la escuela de Conzapamba, que también no es nuestra competencia, pero lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo, trabajando en infraestructura educativa también. Estamos reconstruyendo, por ejemplo, la cancha también del colegio José María Río Frío, de la parroquia Bellavista. Más sectores, ¿no?, que definitivamente carecen de una canchita deportiva y que se les tiene que construir. Tenemos que avanzar en la provisión de esos espacios deportivos. No importa si son pocas o muchas familias, pero tenemos que avanzar en la atención a esas necesidades. En el área deportiva mismo, nosotros impulsamos la construcción del primer estadio deportivo cantonal, está en la parroquia del Ingenio, donde la junta parroquial, por supuesto, contribuyó con el terreno. Nosotros hicimos ahí el estadio con césped natural. No entra en funcionamiento porque el césped, por ser natural, pues toma su tiempo para de alguna manera poblarse, estabilizarse y que empiece a funcionar ese estadio. Pero sin embargo, Espíndola, Amaluza, que es la cabecera cantonal, por supuesto, David, aún no cuenta con un espacio, con un estadio deportivo. Y no es que hemos estado los brazos cruzados, hemos estado golpeando las puertas, por ejemplo, de la curia, que de acuerdo a los estudios que hemos realizado, el único terreno prácticamente que presta las condiciones necesarias para un estadio completo es el terreno que está entre el colegio Luis Alfonso Crespo y el barrio Celis Román. Es ese terreno. Nosotros hicimos un levantamiento, hicimos un perfil de proyecto, lo hemos presentado a la curia, nos han dicho que están analizando, bueno, hemos presentado para que se nos pueda hacer la donación o la entrega en comodato. Cualquiera de las figuras nos es válida, pero sí, claro, si fuera comodato por unos tiempo o por unos años considerables, que no se baje de los 10 años, por ejemplo, por el mismo hecho de que un estadio demanda de bastante inversión. Entonces, estamos a la espera de esa respuesta.
pero como contraparte nosotros también hemos ofrecido, se lo conversó con la hermanita rectora del colegio Luis Alfonso Crespo, o de la unidad educativa Luis Alfonso Crespo. Nosotros ofrecimos como contraparte si nos entregan a nosotros el terreno, nosotros construir la cubierta metálica a la cancha de ahí, de la institución o de la unidad educativa Luis Alfonso Crespo. Esa es nuestra contraparte también que hemos puesto a consideración de ellos, como igual que aún, igual se ha venido ayudando, se ha venido contribuyendo para la mejora de la infraestructura de esta institución. Hace creo que unos 5 meses atrás hicimos, por ejemplo, el acceso, que ya el adoquín estaba totalmente deteriorado. Nosotros cambiamos ese acceso con un adoquín ornamental que mejoró la imagen de esa accesibilidad a esta institución. En lo que tiene que ver a deporte también o a espacios deportivos, hemos construido cubiertas metálicas. Por primera vez el municipio ha impulsado la edificación o la construcción de este tipo de obras que son muy pedidas, muy solicitadas definitivamente en cada una de las comunidades. Casi todos los barrios, comunidades, ciudadelas anhelan tener su canchita con cubierta para también poder hacer sus actividades de diferente índole, pues sin restricción, sin que los moje el invierno, sin que los agreda de alguna manera el sol. Entonces creo que también es nuestro compromiso avanzar también en la provisión, David, de esta necesidad en instituciones educativas que tienen sus canchas, por supuesto, pero que no tienen una cubierta. Los niños, los jóvenes en la hora de cultura física son bastante agredidos, como lo decía, por el sol. Hablo en el Ingenio, por ejemplo, en el colegio Gabriel García Moreno, en el colegio Ecuador de la parroquia 27 de abril, Jimbura, Bellavista, bueno, absolutamente todos. Y los barrios, no se diga, los barrios también que no son instituciones educativas, pero que cuentan con su cancha, pero también anhelan tener su cubierta. Entonces tenemos que avanzar también en la provisión de esta necesidad. Tenemos las puertas abiertas de la fundación con la cual pudimos trabajar estas cubiertas que ya hemos hecho, y eso también nos permite abaratar costos, y eso se lo logra también con gestión, golpeando puertas de estas instituciones que están prestas a contribuir con un granito de arena para ejecutar este tipo de obras. Entonces, ingenieros, podríamos hablar de de continuar con los proyectos que ya se han implementado en este periodo, y también en extenderlos a otros sectores que no han podido recibir estos servicios o esta infraestructura que se ha generado. Y vemos entonces, su apuesta es hacia reforzar los servicios básicos, a reforzar la inversión en infraestructura pública. Y nos gustaría también conocer cómo se va a realizar esto, cómo se va a financiar estos proyectos que se pretenden continuar. A ver, en este caso, bueno, como David, yo creo que hablando de infraestructura, de ornato precisamente, yo recurrí al Banco de Desarrollo para gestionar unos $2 millones, alrededor de $2 millones que se distribuyen en 14 proyectos, que como lo digo siempre, son 14 proyectos distribuidos en las 7 parroquias del cantón Espíndola, y lejos de ser como nos dicen los adversarios que lo hemos gestionado, lo hemos sacado para hacer campaña, jamás haríamos tan bajo, y tampoco es algo imposible, pero creo que es necesario indicarle a la ciudadanía que conozca y sepa qué vamos a hacer con esos $2 millones. El parque, voy a empezar por la parte alta, es el Parque Central de Jimbura, que es una reconstrucción total. Enhorabuena, y contamos con una bonita iglesia, pero el parque está deteriorado definitivamente, está en mal estado, y para dar también una mejor imagen a los pueblos, creo que eso también es las bondades de mejorar el ornato, dar una mejor imagen, que quienes ahí habitan y habitamos se sientan un poco más contentos definitivamente de ser parte de estos pueblos pequeños pero importantes definitivamente. Entonces se va a reconstruir este parque, se va a adoquinar una calle a la salida a Malusa,
aquí en la parroquia de Amalusa, cabecera cantonal de Espíndola. Es la reconstrucción o la construcción, mejor dicho, de un bonito parque en el Guabo. El parque que hoy existe ya también ha cumplido su vida útil y vamos a hacer un nuevo parque que es totalmente integral, por así decirlo, que también lo socializamos con los moradores que responsablemente quisieron asistir a esa socialización. Lo hicimos en el restaurante de Ramiro Rojas y pudieron ver, o sea, los diseños de este parque. Es un parque donde la familia puede salir a lo mejor con la persona de tercera edad, con la persona que a lo mejor adolece una discapacidad, con el niño, y de alguna manera pasar un momento de ocio, porque contempla algunos componentes para que puedan distraerse pues toda la familia. Eso creo que es importante. Con este dinero mismo, con estos 2 millones, vamos a adoquinar calles como las que están hacia el terminal terrestre, como por ejemplo la que está donde don Joselito Rivera hacia arriba, por la parte posterior también del terminal terrestre, esta calle que es en forma de C, y una tercera calle que se adoquina con ese dinero aquí en Amalusa, es la salida a la parroquia Jimbura, desde la puerta de la unidad educativa Luis Alfonso Crespo, hasta la altura más o menos de la casa de la señora Dalila, o también donde está la mina de lastre. Hasta ahí llega el adoquinado con este recurso. Un poco yendo más allá, en la parroquia Bellavista vamos a reconstruir los 2 parques con este mismo recurso, con estos 2 millones de dólares. Los 2 parques también ustedes habrán visto que la iluminación de alguna manera, ya son parques que no porque fueron mal hechos de ninguna manera, no me gusta hablar del ausente, sino porque el tiempo que transcurrido ya definitivamente los ha deteriorado, ya no cumplen también las normas, lo que tiene que ver con accesibilidad para personas con discapacidad. La iluminación también es sumamente deficiente, entonces vamos a reconstruir los 2 parques. El parque que está frente al santuario del Señor de la Buena Muerte, que por supuesto está muy bonito, pero que es necesario reconstruir ese parque para darle una mejor imagen a esta parroquia, la parroquia Bellavista. Y también el parque del centro, vamos a mantener, sí, la cancha que existe ahí, pero todo el contorno lo vamos a restaurar, a reconstruir, a iluminar de mejor manera para darle una mejor imagen, como lo decía, al centro parroquial. Yendo hacia la parroquia 27 de abril, ahí ustedes habrán visto los moradores, por supuesto, de la parroquia 27 de abril, les consta, y las calles céntricas, el concreto con el que están construidas está totalmente deteriorado, ya huecos definitivamente bastante profundos. Y creo que sería irresponsable a lo mejor ir con unos 2, 3 sacos de cemento, llenar los huecos y que en vuelta de 2, 3 meses ese cemento se haya salido nuevamente. Entonces, nosotros vamos a cambiar ahí toda esa calzada, todo ese concreto, y vamos a colocar adoquín, lo que tiene que ver todo al contorno del parque, desde acá donde termina el asfaltado. El asfaltado, pues que lo hicieron aproximadamente hace unos 6 años atrás, definitivamente. Entonces vamos a hacer ese trabajo que comprende más o menos alrededor, ahí en la parroquia 27 de abril, de unos $300,000, todo esa área amplia de adoquinado que se va a realizar. En la parroquia del Ingenio, con este mismo dinero, vamos a construir la cubierta metálica, la cancha central, porque como lo decía anteriormente, el sol es bastante generoso en parroquias como la 27 de abril, como el Ingenio, y el anhelo también de los habitantes de ahí es contar con una cancha, con cubierta. Vamos a construir esa cubierta y vamos a adoquinar también una calle que va hacia el sector La Tejería. Entonces, eso lo vamos a hacer con ese mismo dinero, con estos $2 millones. Subiendo a la parroquia El Airo, ahí vamos a adoquinar también una amplia área que va desde donde termina el actual adoquinado, dando la vuelta por la junta parroquial, el parque, y llega hacia la escuela de educación básica de esta parroquia. Toda una cuadra se va a adoquinar con ese dinero.
Creo que hago esta explicación para que ustedes, los espindolenses, tú, David, y todos quienes ven este medio de comunicación, estén ilustrados de cómo vamos a invertir definitivamente este dinero. Estamos contratando este proceso y creo que en estos días se adjudicará ya y se iniciará en pocos días. Como lo digo, no obedece a una oferta de campaña, sino a un proyecto de esta administración. Y tampoco es tema de que lo hacemos en este tiempo por campaña, sino yo siempre digo, tenemos que trabajar hasta el último día que estemos representando o que estemos al frente de esta institución. Pero sí, ahora sí comentarte tal vez, David, si es necesario, lo que en cambio sí anhelamos hacer en lo que tiene que ver con ornato en esta próxima administración, si por supuesto Espíndola no lo permite. Hablemos del parque de Santa Teresita, por ejemplo, también está bastante deteriorado, destruido, que hay que hacer un nuevo parque ahí. Lo hemos conversado con Alvarito Cruz, con nuestro candidato también a la Junta Parroquial de Santa Teresita, construir un nuevo parque. Y sé que lo vamos a hacer. Siempre digo, trato de ofrecer lo que considero que podemos cumplir. Y creo que me parece también acertado que más adelante nos vas a preguntar cuál va a ser, o de qué forma vamos a financiar estas obras de las cuales hablamos. También es otro de nuestros compromisos, por ejemplo, en el barrio Collingora, frente a la capilla o de alguna manera a la iglesia, que dicho sea de paso, la viene construyendo la comunidad. Ahí también anhelan, y creo que es justa ese pedido, que en ese espacio que es amplio, por supuesto, poderles construir una bonita plaza, un parquecito, para que de alguna manera los habitantes también de ese sector puedan disponer de una bonita área de pública, ¿no? Donde todos puedan llegar, todos puedan esparcirse definitivamente. En Jibiruche también hemos mejorado también el parque, lo hemos reconstruido. Sin embargo, creo que hay que avanzar en lo que es el adoquinamiento y, por supuesto, en el adoquinamiento, no solo en Jibiruche, aquí en Amaluza, hacia la parte baja, en la Ciudadela 27 de Abril, hacia la parte de la Ciudadela, acá la Ciudadela municipal, donde dicho sea de paso, también nosotros en esta administración, en la Ciudadela municipal, iluminamos, colocamos toda la iluminación. Otro trabajo que lo hicimos y que dicho sea de paso demanda de bastante costo, no es nuestra competencia. Debería haberlo hecho la empresa eléctrica, pero a falta de ello lo hicimos nosotros. Y hoy, gracias a ello, pues tienen alumbrado y tienen el servicio de energía eléctrica en sus domicilios. Hemos hecho algunos proyectos de iluminación, sin embargo, como te lo digo, David, falta mucho por hacer. Hay que pensar también y hay que trabajar en cambiar también ya la iluminación de aquí de la ciudad. Hablo, por ejemplo, del malecón de acá abajo de la playa. Hasta cierto punto sí está bonito, pero la iluminación o las luminarias que anteriormente se utilizaban, hoy como que ya no nos aclaran tanto. Entonces hay que también ir modernizando ese tipo de luminarias. Hay incluso que son más económicas en términos de consumo, pero que aclaran mejor. Entonces también hay que avanzar en iluminar, en mejorar la iluminación y también con ello mejorar el ornato. Creo que también algo que se me escapaba y que tiene que ver con el deporte es también que estamos construyendo la cancha sintética, la primera cancha sintética también del cantón, abajo en la Ciudadela 27 de Abril. Sin embargo, en este espacio donde estamos construyendo la cancha sintética, queda aún un buen espacio disponible o libre, donde tenemos que complementarlo con otro tipo de obra para también hacerlo como integral, ¿no? Donde pueda ir a lo mejor la familia con sus hijos, al igual que lo mencionaba el Parque del Guava, puedan estar también tranquilos. Entonces lo vamos a complementar ahí para hacer uso de todo el espacio. Siempre lo haremos en coordinación con las comunidades o con los habitantes de los sectores. Sí, en honor al tiempo, ingeniera. Bueno, me gustaría pasar a otro tema. Sabemos que son espacios cortos en estos medios digitales, pero me gustaría darle la oportunidad para que usted nos dé su punto de vista acerca de unas observaciones o situaciones que están pasando dentro de la campaña.
Entonces, nos gustaría que usted comparta con esto, porque creo que es importante generar ya una democracia diferente, porque en definitiva, ataques, denuncias con sustentos o no, pero es importante que salgan de las voces de las personas involucradas. Entonces queremos darles espacio para que usted pueda expresarnos esto que está sucediendo y conocer, porque creo que la ciudadanía tiene que estar informada. Eso es lo primordial. Por supuesto, David. Y solo creo que para terminar, sí, en lo que tiene que ver con la propuesta de trabajo, te robo un minuto, David. Sí, hablarte de la producción. Nosotros implementamos la unidad de producción, se ha trabajado, pero falta mucho por hacer. En turismo se ha trabajado, en lo que tiene que ver con accesibilidad, con promoción, falta mucho por hacer. Estamos implementando también el mirador en el Cerro del Huambo, pero falta mucho por hacer, David. En educación, creo que somos uno de los pocos cantones que damos aún el servicio de transporte escolar, útiles escolares, mi infraestructura escolar, apoyamos y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. En la parte social también se hace un trabajo considerable y hay que seguirlo mejorando, hay que seguirlo reforzando, porque el hecho que se haya hecho una parte no quiere decir que nos vamos a estancar ahí, sino siempre hay que ir mejorando, hay que ir hacia arriba, hay que ir de alguna manera ampliando la cobertura de servicios. En riego también, en riego no es nuestra competencia, pero ayer, por ejemplo, estaba en el barrio La Vaquería y decían cuánto anhelamos que nos apoyen en el sistema de riego. Yo les decía, es competencia del Consejo Provincial, pero no es que nosotros nos estamos lavando las manos, sino también estaremos para apoyar y para contribuir. Y a veces lo hacemos y hasta justificando lo que lo hacemos en agua potable, con tal de apoyar en ciertas necesidades en lo que tiene que ver con riego. Entonces, como le digo, no nos lavamos las manos, pero creo que hay que hacerlo siempre en conjunto. Por ahí, para terminar, tal vez mi plan de trabajo son, bueno, ojalá en algún otro momento haya más espacio para poder ampliar un poco más nuestro plan de trabajo. Y creo que tal vez más bien, David, si es necesario, pudiera ser un poco más específico. No sé si te referías a estas anomalías hacia mi persona o Sí, no bueno, entiendo. me gustaría en sí que se trate todo este tipo de cosas. Que creo que debemos de dejar estas prácticas de lanzar la piedra y esconder la mano, que no facilitan en nada o no generan ninguna cosa buena para el desarrollo del cantón. Entonces, he visto que nos ha llegado a nuestro medio, incluso nosotros también hemos tratado de tomarlo esto con pinzas, porque creo que de una u otra manera pueden generar una desinformación hacia la ciudadanía y orientar a beneficiar o perjudicar a una u otra candidatura. Entonces, usted nos solicitó un espacio para aclarar algunos inconvenientes que se han presentado en la campaña hacia usted, hacia su partido y también en el contexto de la campaña en el cantón. Entonces, creo que es importante que se aclaren ciertas cosas en función de que se haga una democracia responsable, que es lo que aspiramos todos los ciudadanos, en definitiva. Supuesto. Sin lugar, David, creo que tú, yo y todos quienes nos ven y todos los espindolenses definitivamente hoy en día no nos gusta ni los insultos, los agravios, sino más bien propuestas y sobre todo yo siempre me he caracterizado. Nosotros llevamos una campaña de respeto, de altura, a pesar que sí, personalmente he sido bastante atacada. Yo he visto un candidato que todas sus intervenciones, lejos de ocuparse de él, de sus propuestas, se ocupa definitivamente de mi persona. Pero yo no he caído en aquellas viejas, tal vez, formas de hacer política. No he caído y no voy a caer definitivamente. Pero sí quiero referirme, David, a algo y lo hago por este medio de comunicación, porque tú bien lo dices, las cosas tienen que ser frontales y claras, no tal vez de alguna manera escudándose bajo un perfil falso, sino más bien decirlo aquí, en estos espacios donde nos pueden ver todos, donde pueden acceder a estas entrevistas quienes lo tengan a bien, por supuesto. Creo que existe en un inicio, sí, rumores de que en Espíndola se sigue recurriendo a esta mala práctica y creo que muy dañina definitivamente práctica de hacer domiciliar personas de otros cantones para que vengan a votar en este cantón cuando no habitan aquí, no viven en este cantón, que vengan simplemente a sufragar aquí para beneficiar o para fortalecer la votación a uno u otro candidato.
Y en este momento, de alguna manera, trato este tema porque ya hay pruebas de alguna manera. Por un lado, creo que muchos hemos visto una conversación o una captura de una conversación y creo que es necesario decir con nombres y apellidos para, como tú dices, para no lanzar la piedra y luego esconder la mano. Hay una conversación y de ninguna manera es, creo, montaje, para nada, porque ahí está también el nombre del candidato y es el candidato Bolívar Jimbo. El candidato Bolívar Jimbo le escribe a alguien para encontrarse, para conversar, para dialogar, pero también le hace conocer que ha hecho domiciliar o ha hecho cambio de domicilio 200 personas en la parroquia El Ingenio. Entonces, eso realmente da mucho que decir. Pero no solo eso, de esta conversación que creo que se ha salido de las manos, probablemente por algún disgusto también que ha surgido, pero no solo eso, se lo ha comprobado con nombres, por ejemplo, de personas, de habitantes de la parroquia o del cantón de Quilanga que están domiciliados acá y que por supuesto a toda costa van a intentar venir a entregar su voto el 5 de, de, de febrero para beneficiar a su candidato. Y con ello no solo que van a lo mejor a perjudicar, por ejemplo, a la candidatura a la alcaldía, porque yo digo, o sea, las autoridades de Espíndola tienen que ser elegidos por los espindolenses, o sea, no podemos permitir que personas o ciudadanos de otros cantones, que está definitivamente sí es una mala práctica, creo que tramposa definitivamente, de ciertos candidatos que han adoptado, pero no podemos permitir que ciudadanos de otros cantones, porque si hablamos de 200 solo en Ingenio, nos hace pensar incluso que no solo es en el Ingenio, sino pueden ser, y estoy a lo mejor de alguna manera hablando de que puede, o sea, si en el Ingenio hay esto, entonces en las otras parroquias también lo puede haber. Figúrese usted lo que ello significaría. Significaría, o sea, que los ciudadanos de otros cantones nos vengan a poner las autoridades definitivamente. Entonces, eso no lo vamos a permitir, al menos como Centro Democrático, la lista 1. Creo que somos de Espíndola, conocemos también la gente de Espíndola. Yo, por ejemplo, en la parroquia Jimbura tengo la ventaja de que conozco a toda la gente. Creo que los habitantes de la parroquia del Ingenio conocen a toda la gente de aquella parroquia, la 27 de abril, en igual sentido. Y al menos cuando vemos una cara desconocida, sabemos que es desconocida. Entonces creo que eso tenemos la ventaja también y no vamos a permitir definitivamente que de ser así, porque ya se lo ha comprobado con ciertos nombres de personas que no son de aquí, tampoco viven aquí, pero sí están domiciliados aquí y no estuvieron, David, domiciliados en las elecciones 2019. Yo dispongo del padrón electoral del año 2019, de las elecciones anteriores no lo estuvieron, pero hoy ya lo están. Entonces, eso definitivamente, a mi juicio, es una pésima práctica porque probablemente estas personas también después van a exigir de alguna manera que se les recompense ese sacrificio que hacen de venir a votar acá, pues eso no sé cómo lo irán a hacer definitivamente a devolver, por así decirlo, el favor. Entonces, entiendo sobre el yo. tema, sí, bueno, me tocaría tocar sobre el tema este punto. Al existir, como usted dice, pruebas de esta situación que personalmente me parece bastante grave, creo que se deberían recurrir a las instancias legales pertinentes, que en este caso creo que sería el Tribunal Contencioso Electoral. No sé si se ha hecho esta situación o cómo está, porque creo que al final el que tendría que definir esto sería la instancia legal correspondiente, en definitiva. Entonces me gustaría saber si se han realizado estos pasos o hay indicios fehacientes de que esta situación se está presentando, porque eso también determinaría mucho de la situación que se está pasando en Espíndola y cómo se inclinaría de una u otra manera el proceso electoral. Entonces, nos gustaría conocer, en definitiva, qué medidas se están tomando. David, yo te decía que el hecho incluso no solo puede afectar a una alcaldía, ¿no?
sino también a las juntas parroquiales. O sea, una parroquia una parroquia que el número de votantes es relativamente, de alguna manera, pequeño, con el ausentismo, 200 votos, hablemos de 200 votos por parroquia, pues entonces hay hasta el riesgo de que un candidato simplemente, sin tener probablemente ningún tipo de acogida, gane una presidencia, por ejemplo, de una junta parroquial. Y eso no creo que es para nada ético, definitivamente. David, nosotros yo en las ocasiones anteriores hemos recurrido al CNE sin ningún tipo de inconveniente, nos han entregado el padrón electoral, pero en esta ocasión ha sido bastante complicado que el CNE definitivamente entregue el padrón electoral. De alguna manera nos han dicho que tiene que ir la solicitud hasta Quito, de Quito dar la autorización, y bueno, ha sido bastante tedioso para obtener el padrón electoral. Y creo que también eso de alguna manera nos genera ciertas dudas, ¿no? Ciertas dudas, más aún con lo que no solo lo he visto yo, sino circula en las redes sociales. Creo que muchos disponen de esta conversación a la cual hago referencia, y que ojalá definitivamente el candidato que está involucrado en ello no termine diciendo que es una difamación, una desacreditación, que es un montaje. De ninguna manera. Eso no es así. Ahí se ve incluso el número telefónico de él, no solo su foto de perfil, sino también su número telefónico. Incluso se conoce con qué persona es la que ha conversado, que de alguna manera le ha hecho conocer de estas personas que tiene domiciliadas aquí bajo esta figura de cambio de domicilio. Entonces, David, pues eso, Sí, nuestra postura es sí, que no vamos a permitir definitivamente que foráneos vengan a elegir las autoridades del cantón Espíndola. claro. Importante por bien de la democracia y por bien de la comunidad, sobre todo, que esto sea transparente, que el proceso eleccionario se lleve de manera transparente. A las personas señaladas, y en este caso al candidato señalado, creo que es importante que él brinde su versión de los hechos, que aclare esta situación que es bastante grave. Creo que lo más importante en este momento es que todo se maneje con transparencia, no solo por el bienestar porque se desarrolle el proceso de una manera adecuada, sino que también por cuidar esa oportunidad que tenemos de progresar. O sea, creo que es importante que la ciudadanía tome la mejor elección en la libertad, y se hagan las cosas claras, legales, transparentes, porque eso es lo que más necesitamos en Espíndola, que las cosas sean de una manera adecuada para el progreso de Espíndola. Bueno, continuando con la entrevista, ingeniera, me gustaría tomar unos minutitos para que usted nos aclare sobre la cuestión del financiamiento de su proyecto, de su proyecto político, de su plan de trabajo, y también conocer su posición en referente a la consulta popular convocada por el gobierno, que de una u otra manera nos involucra a todos. Bien, Lamentablemente, por los espacio-tiempo, nos hemos detenido un poco, claro, pero sí sería importante tomar las respuestas a estas claro, preguntas. David, por supuesto, muchas gracias. Yo creo que voy a dar contestación a la primera pregunta, por así decirlo, el financiamiento. Bueno, el financiamiento, la primer fuente de financiamiento, y lo digo por experiencia, es por supuesto los recursos provenientes del Estado. La segunda fuente de financiamiento, y que desde luego es sumamente poca, y creo que a pesar de que también nos han dicho de que hemos subido eh, abruptamente los impuestos en lo que tiene que ver a impuestos prediales, a consumo de agua potable, y tal vez no va al caso a tu pregunta, David, pero es necesario. Creo que los espacios en estos medios nos quedan cortos, o el tiempo, pero es necesario también aclararlo. Voy a hablar del impuesto, por ejemplo, predial urbano. Nosotros no lo hemos subido, y se está cobrando exactamente lo mismo que se cobraba desde el año 2013, o desde que yo inicié como concejala. Entonces no lo hemos subido, nos mantenemos con el mismo monto, por así decirlo. En agua, por ejemplo, David, el licenciado Manuel, intervino este sistema de agua de aquí de Amalusa, se colocó medidores y se empezó en aquel entonces a cobrar el agua de acuerdo a los metros cúbicos de consumo. Nosotros no hemos subido, no hemos aumentado absolutamente nada. Lo que sí se da en ocasiones, te digo, David, que el agua, a diferencia de la luz, por ejemplo, la luz, cuando no pagamos 2 meses, inmediatamente no la corta, lo que no pasa con el agua. Entonces, probablemente tenemos
mala costumbre, por así decirlo, que pasa un mes, 2 meses, años, incluso 3 años, 4 años, y cuando nos acercamos al municipio a cancelar, pues la deuda sí está grande y abultada. Y es ahí cuando viene el reclamo, pero no es porque el cobro sea elevado. Otras veces también, ¿por qué razón sí le sale alto el consumo? Es porque también hay fugas en los domicilios, fugas que es responsabilidad del dueño del domicilio curarlas o corregirlas. Entonces creo que es necesario, David, y mil disculpas realmente por salirme un poco de la pregunta, pero vuelvo, ¿no?, al tema de cómo vamos a financiar estos proyectos. Financiarlos, como te dije, con los recursos provenientes del Estado, con con la poca recaudación que de alguna manera hace el municipio, y por supuesto con gestión a la embajada japonesa. Nosotros hemos golpeado, por ejemplo, las puertas de la embajada japonesa. Prácticamente tenemos ya la respuesta favorable para la construcción, por ejemplo, de un puente en el barrio Santa Ana de la parroquia de Jimbura. Y tenemos que seguir golpeando las puertas de esta misma fundación, al Banco de Desarrollo, por supuesto. Anhelamos que la economía vaya mejorando y pueda también haber incluso ya recursos no reembolsables también de esta entidad financiera que de alguna manera, de una u otra manera, es el alivio también de los municipios. De alguna manera, instituciones, ONGs que hay de diferente índole y que hay que golpear las puertas. A veces resulta, a veces no resulta, pero hay que, como se dice, si no se lo intenta, pues no se lo logra. Entonces hay que golpear las puertas. Yo recuerdo en la pandemia, por ejemplo, hicimos también la gestión de un container, que fue una ayuda oportuna. Precisamente nos llegó el container y también nos llegó la pandemia. Y vinieron algunos insumos médicos que algunos fueron entregados al Hospital Básico de Amalusa. Incluso también pudimos entregar en el Hogar San José de Cariamanga, donde es un hogar o un ancianato, un asilo donde acoge de las personas ahí atendidas, el 50% son personas de Espíndola. Entonces creo era justo también poder contribuir, poder ayudar a esta casa de acogimiento. Pudimos llegar con sillas de ruedas, bastones, bueno, un sinnúmero de ayudas técnicas, sobre todo a las personas, en este caso en estado de vulnerabilidad. Creo que, como lo decía, o sea, estos son los tres oportunidades de financiamiento: recursos provenientes del gobierno central, la recaudación propia de la institución, que es baja, y por supuesto la gestión. Ya. Para cerrar este espacio, ¿su opinión o su postura frente a la consulta popular? Mi postura frente o nuestra postura, más bien como Centro Democrático Espíndola, más bien es no hemos, en nuestros mitines políticos que hemos llevado a cabo durante estos días, no hemos de alguna manera adoptado una postura o no hemos tratado de incidir en el ciudadano, en el elector por un sí o por un no, sino más bien que cada quien tome la decisión o vote como mejor lo crea conveniente. Definitivamente esa ha sido nuestra postura frente a la consulta, en este caso que se lleva a cabo pues en conjunto con las elecciones de las autoridades seccionales. Bueno, finalmente, ingeniera, agradecerle por su participación en este espacio comunitario, desearle el mayor de los éxitos en su campaña, que sea el pueblo espindolense el quien decida, el que tome la mejor elección. Sus palabras para los electores. Bueno, mis palabras que siempre estaré dispuesta a administrar estos recursos de la mejor manera, con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, aunque los adversarios puedan decir todo lo contrario. Creo que la tranquilidad nos la llevamos en el corazón de que no hemos llegado a enriquecernos a costa del dinero público que, por supuesto, los espindolenses nos lo encomendaron administrar. A pesar de la dura situación que se ha vivido, hemos llegado con bastante obra, hemos llegado a lugares más alejados, más relegados, pero también sabemos y conocemos que falta muchísimo por hacer y que tenemos que avanzar. Y sé que en esta nueva administración, que creo que, a veces yo lo digo, no creo que seamos tan salados que nos toque una situación así,
creo que podemos hacer muchísimo más de lo que ya hemos hecho. Invitarles a que puedan considerar, ¿no?, esta opción de la lista de Centro Democrático de los candidatos que estamos postulando, en mi caso, a la reelección para la alcaldía, por supuesto, de este municipio de Espíndola, de este cantón muy bonito, por cierto, y que a veces a mí sí me molesta un poco cuando dicen que somos uno de los cantones más pobres, nos muestran una imagen de una casa la más vieja y la más fea, y con eso definitivamente le hacemos daño a este cantón, David, porque cuando vemos esa imagen, nadie va a querer visitarnos, nadie va a querer llegar a Espíndola. Y no, yo, a diferencia de estas personas, yo me siento orgullosa, enaltecida de ser parte de este cantón que no es feo, que lejos de ellos es extraordinariamente bonito, con unos atractivos naturales increíbles. Y, por supuesto, volviendo al tema de nuestros candidatos, pues que consideren esta posibilidad, ¿no?, de los candidatos de Centro Democrático de la lista 1, que está muy fácil incluso otorgar el voto por esta lista, porque es la primera en cada una de las papeletas. Pues sí, siempre estaremos prestos con la sencillez y con la humildad que nos ha caracterizado como somos los espindolenses. Reiterándole nuestro agradecimiento. Y bueno, esto ha sido N21 Informativo en Infórmate Espíndola. Recordarles a los ciudadanos que lo más importante es que nosotros nos informemos, analicemos y meditemos nuestra elección. El futuro de Espíndola depende de nosotros, de nadie más. Muy buenas noches a todos y saludos cordiales.